Buenas noches, mi nombre es David César García, mi matrícula es AL057293, estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y resido en la Ciudad de México. Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es el proyecto integrador de la materia de métodos numéricos. Vamos a hablar precisamente acerca de los métodos que emplea Euler, Taylor, Euler modificado, Runge-Kutta de cuarto orden, esto para resolución de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver precisamente qué son estas, las ecuaciones diferenciales, sus características más representativas y bueno, también vamos a ver para qué son utilizados los métodos multipaso y bueno, la fórmula de aplicación, así como también vamos a aplicar algunos ejercicios de problemas de valor inicial, que en este caso son las PVI y el método de Euler en su desarrollo. Vamos a dar inicio, muy buenas noches. Primeramente vamos a hablar acerca de lo que es el método de Euler. Bueno, nosotros sabemos que todas las ecuaciones diferenciales presentan algunas derivadas que es precisamente la variación de la temperatura, el movimiento de un objeto en general. Y bueno, este método nos va a permitir ver esas variaciones, qué tanto se apega a lo que es a la realidad. Y bueno, se le conoce también que es un método de la recta tangente que se utiliza con la finalidad de resolver precisamente problemas de ecuaciones con valor inicial, como habíamos comentado las PVI. Para ello primero se establece un intervalo. Este intervalo también se le puede conocer como una longitud de paso que nos va a permitir ver esas variaciones que se van generando conforme se van aplicando las fórmulas y la resolución del problema. En este caso tenemos que la parte de la fórmula para establecer el intervalo es h, que significa el intervalo es igual a x, que es el valor en este caso final, menos el valor inicial, sobre n, que es el número de variaciones que se pueden establecer para mantener lo que es la aproximación. En este caso también vamos a ver que hay una fórmula que representa xn, es el valor actual, obviamente de lo que es el valor inicial, es igual a x menos ese valor inicial menos 1, lo que es un paso anterior, y en este caso lo que es la longitud de paso, que habíamos dicho que es el intervalo. Esto es precisamente lo que establece el método de Euler y vamos a precisamente hacer un ejercicio respecto a este método un poquito más adelante. El siguiente método numérico es precisamente el método de Taylor. Este método está basado en la primera expansión en serie del método Euler y bueno, está definido como un método que utiliza fórmulas para calcular las iteraciones con el fin de obtener una solución aproximada de una ecuación diferencial. Así también está establecida con un intervalo dado y un valor inicial. Para la primera iteración nosotros tenemos una primera fórmula de aplicación que en este caso está evaluada en la fórmula de fx1, también la función evaluada en x0, con la primera derivada de la función evaluada en x0 también y la segunda derivada de la función en x0, obviamente toda esta información sobre 2 factorial. Pero la fórmula de manera general aplicada es la siguiente, que es y más 1, que va a ser igual a y más, en este caso el intervalo, por f de x y coma y, y esto va a ser sumado a lo que es el intervalo elevado al cuadrado sobre 2 factorial, y bueno, va a concluir con lo que es la derivada de f de x, y, esto es sobre la derivada de x, obviamente, esto obviamente va a ir en una secuencia de x y, y. En este caso va a ser el método de Taylor. Vamos a continuar con el siguiente método. Bueno, ahora también tenemos, hay un método de Euler que es modificado, en este caso es mejorado. Esto bueno, con la finalidad de ser un poco más prácticos al momento de llegar a lo que es un valor aproximado y bueno, también disminuyendo lo que es el margen de error o el grado de error que se pueda obtener al momento de aplicar lo que son las fórmulas. Y bueno, obviamente esto consiste en evitar el hecho de utilizar intervalos muy pequeños. Esto ya que esto conlleva a un error mayor, en su lugar se utiliza un valor promedio y de la derivada tomada de 2 extremos del intervalo. Esto, bueno, obviamente está ya un poquito ligado a lo que es la carrera de sistemas, en donde pues prácticamente para hacer una búsqueda de datos en una programación, ahora lo que se utiliza son particiones en donde se va haciendo una búsqueda en intervalos en cuestión de promedio de datos. Aquí estamos viendo que existen 2 pasos precisamente para llegar a la predicción. El primero es calcular el predictor, ¿verdad? Este es el primer paso, se va a aplicar una fórmula que es y más 1, que va a ser igual a y más lo que es el intervalo por la función de x y, y. En este caso el paso 2, que es la corrección de esta predicción, precisamente para ir haciendo lo que es las delimitaciones y disminuir el margen de error, tenemos que es un medio. Esto va a ser precisamente por lo que es la función de
la función evaluada de x0, y0 más la función evaluada de x1, y1. Esto es prácticamente lo que es una versión modificada de lo que es el método de Euler para, bueno, tener una mayor precisión al momento de realizar las aproximaciones. El siguiente y último método numérico a definir es el establecido por Ruge-Alcuta. En este caso, los autores o los científicos Carl Ruge y Martin Wilhelm-Alcuta, ellos crearon un método de 3 etapas o de 4 etapas, que en este caso se define también como de cuarto orden. Este método es de los más utilizados, ¿verdad?, en la solución de las ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. En este caso fue creado en el año de 1901. Esas 4 etapas se definen y se asientan en esta fórmula de aplicación, que en este caso es y más 1, que va a ser igual a y más lo que es el intervalo por la función de x, y. En este caso se va a ir, en este caso derivando, esto va a ser más h al cuadrado, que en este caso es el intervalo al cuadrado sobre 2 factorial, y por la primera función derivada de aplicación, que en este caso es x sobre y más, en este caso hay una tercera orden, que en este caso es h al cubo sobre 3 factorial, que aplica en la segunda derivada de x, y. En este caso vamos a hablar que es un método de cuarto orden establecido por Ruge-Alcuta, que bueno, precisamente es un sistema que ha sido de los más utilizados independientemente de que Euler ha sido el precursor de esto, junto con Taylor, que fue el que le dio una secuencia posterior. Pero bueno, son los 4 métodos generalmente conocidos para este método de derivación para las aproximaciones. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que son las ED, propiamente lo que son ecuaciones diferenciales. Tenemos que esta es una ecuación que relaciona una función desconocida y una o más derivadas de esta función desconocida con respecto a una o más variables independientes. Bueno, como lo vimos desde un principio, lo que son las ecuaciones diferenciales nos van a permitir calcular el cambio de posición de un objeto, lo que es también el cambio de temperatura de alguna sustancia. Y bueno, esta se puede dividir en 2 tipos, que en este caso es la ordinaria y la parcial. La ordinaria es cuando obviamente depende de una sola variable, y la parcial es cuando depende de más de una variable. Esto porque bueno, nos va a permitir llevando una secuencia y ver en este caso los cálculos, las aproximaciones a dicha variación. Esto es propiamente lo que son las ecuaciones diferenciales, o más bien conocidas también como ED. En lo que respecta a las ecuaciones diferenciales, tenemos que hay algunas características que hacen una diferencia. En este caso podemos clasificar lo que es en el tipo, el orden y la linealidad. En este caso sabemos que por tipo pueden ser ordinarias o parciales. Cuando hablamos de ordinarias es porque dependen de una sola variable, y en el caso de parcial pueden tener 2 o más variables. Cuando hablamos del orden, esto lo determina el orden de la más alta derivada presente en la ecuación. Sabemos que las derivadas se pueden dar en diferente orden y pueden ser muy altas, muy elevadas. En el caso de la linealidad tenemos 2 aspectos importantes, que es la variable independiente y sus determinadas tienen un exponente no superior a 1. Y bueno, en este caso el punto número 2 es que los coeficientes de los términos solo involucran a la variable x. Esto es prácticamente algunas de las características que determinan lo que son las ecuaciones diferenciales, que se toman en consideración al momento de aplicar las aproximaciones y lo que son las fórmulas. Bueno, ahora vamos a dar respuesta a un cuestionamiento que tiene que ver que para qué son utilizados los métodos multipaso y cuál es su fórmula de aplicación. Bueno, tenemos que son utilizados para calcular las aproximaciones de la solución a partir de una ecuación diferencial con orden mayor a 1 con condiciones iniciales establecidas. Un tipo o un método de este tipo es el predictor y el corrector, que a su vez también puede ser explícito e implícito. Explícito es cuando se emplea con la finalidad de utilizar la condición inicial de y más 1, y bueno, en el caso de implícito permite obtener una mayor o una mejor aproximación de y de i. En este caso, bueno, esa es la parte teórica. Vamos a ver ahorita cómo se plasma la fórmula y cuáles son los componentes que la integran. Bueno, en lo que respecta a la fórmula, tenemos que se compone de la siguiente manera. Lo que es esta parte de aquí, el número 1, representa el valor siguiente de y más 1, que es esta parte de aquí. Después vamos a tener lo que representa el valor anterior, que es y
menos 1. Después tenemos la longitud de paso, que en este caso es el intervalo, que es representa con la h, en este caso sobre 3. Y bueno, también tenemos la función evaluada en el valor anterior, que en este caso es la función de xy menos 1, y menos 1 también. Y bueno, también tenemos la función evaluada en el valor actual, que en este caso es el número 5, que está en esta parte de la fórmula, que es 4f, en este caso la función de xy, y. Y bueno, finalmente es la función evaluada en el valor siguiente, que es esta parte de aquí, que es la función de xy más 1 y más 1 también. Entonces, esta es la forma en la que se estructura la fórmula para los métodos multipaso, que bueno, son otra forma de aplicación de aproximaciones a través de las fórmulas, de la derivación de diferentes fórmulas de ecuaciones diferenciales. Esto es prácticamente, con esto se concluye la parte teórica. Ahorita vamos a llevar a cabo algunos ejercicios. Ahora vamos a dar continuidad a algunos ejercicios respecto a este tema. Vamos a aplicar lo que es el método de problema de valor inicial, en este caso utilizando el método de Euler. Tenemos una ecuación diferencial que es igual a dy, que es la derivada de y, esto sobre derivada de x, dy sobre dx, que es igual a 35 por x menos y. La condición inicial es y0 es igual a 0 y y3 es igual a, bueno, en este caso vamos a determinar ese valor. Bueno, de manera general, por ahí se estuvo aplicando una solución, una posible solución que está representada de la siguiente manera. No obstante, nosotros ahorita vamos a continuar y vamos a dar otras alternativas de solución, cómo se puede dar otra representación a la solución de este problema. Pero bueno, dándole seguimiento a esto, hay una posible solución o una solución que tiene que ver con que dx es igual a 35y de x menos y. Y bueno, el segundo paso es dx es igual a 35 dx menos 35y, que en este caso es la multiplicación, en este caso del par coordenado. Y bueno, tenemos que 35y es igual a 35x menos dx. Y después el siguiente paso nos da que es y es igual, o y es igual a x menos un 35avo de x, y que es la derivada de x. Y y finalmente va a ser igual a x menos un 35avo de x, der y xer. Esto bueno, es un procedimiento que bueno, se puede representar como una alternativa de solución a este problema. Pero bueno, ahorita vamos a presentar dos opciones que tienen que ver con el desarrollo aplicando lo que es el método de Euler. Otro planteamiento para poder dar solución a esta ecuación diferencial ordinaria, bueno, tenemos este procedimiento en donde bueno, se puede sustituir lo que es la derivada de y sobre dx, es lo mismo que derivada de y, que en este caso va a ser igual a 35 por x menos y. Después hacemos la operación de la derivada de y, en este caso va a ser igual a 35x menos 35y. Y bueno, prácticamente aplicamos la sumatoria en ambos lados de la ecuación, en donde va a quedar la derivada de y más 35y, va a ser igual a 35x menos 35y más 35y, y esto prácticamente se cancela y nos quedaría la ecuación de la siguiente forma, que en este caso es la derivada de y más 35y igual a 35x. Después encontramos un factor de integración como regla de las derivadas, en donde en este caso el factor de integración va a ser igual a Euler elevada a la 35x. Y finalmente nos va a quedar esta fórmula, esta expresión en donde y va a ser igual a x menos 1 sobre 35 que es 1/35avos, que en este caso va a ser más la constante sobre Euler elevada a la 35x. Esa es otra forma de representar una solución a este problema. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la condición inicial y el procedimiento que se sigue para conocer la incógnita de y3 es igual a, y luego ahorita vamos a plasmar en un procedimiento. Bueno, retomando un poquito lo que es la teoría del método de Euler, vamos a ver que para determinar lo que es un intervalo tenemos que aplicar esta fórmula. Lo que es h va a ser igual a, en este caso, el valor de la variable final menos el valor de la variable inicial sobre n número de iteraciones. Esto nos va a ayudar considerando estos valores, vamos a hacer un procedimiento en donde nos da un resultado donde el intervalo va a ser igual a 0.6, en este caso únicamente aplicando la operación, que es el valor final menos el valor inicial sobre 5, y nos va a dar como resultado finalmente 0.6, de acuerdo a lo que nos establece el método de Euler, que primero debemos determinar lo que es el intervalo. Ahorita vamos a seguir con el procedimiento para determinar el valor de las variables x,
y finalmente con el valor de las variables y para conocer el resultado y conocer el valor de y3 es igual a, y eso lo vamos a determinar. Una vez que ya tenemos el valor del intervalo, vamos a determinar las 5 iteraciones que nos hemos propuesto. Primero, el valor de x1 va a ser igual al valor inicial más lo que es el intervalo, en este caso es el valor de 0 más 0.6. El valor de x1 va a ser igual a 0.6. Obviamente, tomando el valor de este x1 para la siguiente ecuación o la siguiente iteración, tenemos que x2 es igual a x1 más lo que es el intervalo, que eso va a ser igual a 0.6 más 0.6 va a ser igual a 1.2. Y bueno, así sucesivamente vamos con x3, va a ser igual a x2 más lo que es el intervalo, va a ser igual a 1.2 más 0.6 va a ser igual a 1.8. Y bueno, otra vez el valor del intervalo anterior para lo que es x4 va a ser el valor de x2, en este caso, perdón, de x3 para el valor de x4 se sustituye en la ecuación porque va a ser igual a x3 más lo que es el intervalo. Esto va a ser igual a 1.8 más 0.6 va a ser igual a 2.4. Y bueno, ya con la última iteración, en donde x5 va a ser igual al valor de x4 que tuvimos en la iteración anterior, que es de 2.4. Esto va a ser más 0.6 va a ser igual a 3. Esto, bueno, ya tenemos el valor de x para las primeras iteraciones, y ahora vamos a determinar con estos valores el valor de y para las siguientes iteraciones. Bueno, el siguiente y último paso es obviamente tomar los valores de x, de las iteraciones de x, que fueron 5. Los vamos a estudiar en la fórmula para determinar las iteraciones de la variable y, sus 5 iteraciones propiamente. Nosotros, bueno, obviamente aquí vamos a ahorrar algunos pasos, únicamente vamos a ver cuál es el procedimiento de sustituir los valores que se van obteniendo en la fórmula subsecuente para ir determinando los valores de cada una de las iteraciones. Como podemos observar aquí, el valor de 0, que es el resultado de lo que es y1, se pasa a la siguiente fórmula, que en este caso es y2, y nos da como resultado 0.36. Este punto 0.36 se sustituye y se va aquí al valor de y3 para poder determinar con base a la operación, tomando en cuenta lo que son los valores de x en las iteraciones anteriores, nos da como resultado 0.854, que a su vez se pasa a la subsecuente, y así sucesivamente, ¿verdad?, hasta determinar lo que es el total de las iteraciones y el valor final, que en este caso es 2.01024, que en este caso sería el valor que se aproxima, o el valor próximo, o que se aproximó a lo que es y3, ¿verdad?, que es igual a 2.01024. Y con esto, bueno, estamos representando un poco lo que es el procedimiento del método de Euler para la solución de aproximaciones a través de las ecuaciones diferenciales y, bueno, lo que son la parte de las derivadas. Con esto, bueno, concluimos lo que es el proceso para lo que es el proyecto integrador. Bueno, muchas gracias. Con esto concluyo mi proyecto integrador de la materia. Bueno, antes que nada quiero agradecer la oportunidad que me brindaron para aprender este tema, ya que es un tema bastante interesante y que sobre todo vamos a utilizar para lo que es la aplicación de la programación, porque bueno, obviamente con términos matemáticos nosotros podemos hacer una buena programación que sea eficiente para cualquier tipo de sistema que se pueda realizar. Tuve algunas dudas, ¿verdad?, por ahí en algunas cuestiones que observé por vía internet y que estuve yo tratando de determinar la solución a los diferentes problemas, pero bueno, creo que de alguna manera sí llegamos a ver y comprendimos perfectamente cada uno de los procedimientos, en este caso de las diferenciales. Y bueno, yo creo fervientemente que es muy importante el esfuerzo que tenemos que esforzarnos, tener mayor calidad en el trabajo que realizamos, pues obviamente eso va a determinar nuestra imagen hacia las organizaciones en donde nos encontremos, y pues siempre hacer algo y lo mejor, ¿verdad? Siempre no tener miedo a la equivocación, porque precisamente de los errores es de lo demás se aprende, y bueno, así se puede contribuir y poder dar una opinión respecto a cualquier situación en específico. Bueno, con esto yo me despido, muchas gracias, muy buenas noches, que tengan mucho éxito en lo que emprendan.